Estamos en este momento justo en el desierto. Acaban de hacer un paseo ahorita ustedes en camello. Y fue muy alegre, muy impactante para mí verlos en camellos por el desierto. Me preguntaban que por qué no me subí yo, y ya lo he hecho en otras ocasiones, pero la principal razón por la que yo no me subí es porque yo disfruto más verlos a ustedes como niños en su primera experiencia. Me hace recordar lo que Yeshua dijo: si no se hacen como niños, no entrarán al reino de los cielos. En 10 camellos, más uno que se agregó aquí también con mi esposa, 11. ¿Qué tiene que ver esta historia? Bueno, pues yo los pude ver a ustedes en esos camellos, literal, como Rivka, como la esposa del Cordero, que fueron elegidos ustedes de entre las naciones, y fueron elegidos de entre las naciones por una razón: por su espíritu de servicio, por su anhelo de llevar esta agua a camellos sedientos. Así que recuerden este paseo en camello, no nada más como que, ay, qué bonito se siente subirse a un camello. Recuérdenlo, que ustedes recibieron un llamado, una misión de llevar esta agua a los 10 camellos entre las naciones que están sedientos de agua, del agua de la palabra. Que Dios les recuerde esta experiencia única en su vida para tener compasión de los 10 camellos y darles agua, y tener la actitud de dejarlo todo por irse a encontrarse con su amado. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este momento tan especial aquí en el desierto, recordando a Rivka, esa ligadura de la cual Isaac, el hijo de la promesa, se enamoró. Así como el hijo que ha cumplido toda la promesa a Abraham, nuestro Salvador Yeshua, fue ligado por nosotros, por el amor, y porque a sus ojos fuimos de gran estima, Señor. Gracias te damos por este momento. Te ruego que sea inolvidable en nuestras mentes, que cada que recordemos este paseo en camello, recordemos a los 10 camellos que están allá sedientos, y que nos recuerden la decisión que tomamos de dejarlo todo por ir a unirnos con nuestro amado Yeshua, quien amamos sin haberle visto, pero que nos regocijamos en el día que nos vamos a unir con él para siempre. Bendito sea Yeshua. Amén. Bueno, pues esto es un té de hierbas del desierto, delicioso. Lástima que en video esto todavía no inventan algo para que lo puedan probar. Y esto es una pita con labne, se llama, que es una especie de crema o tipo requesón. Delicioso. Y unas aceitunas. Y bueno, estamos literalmente teniendo una comida como de beduinos o nómadas en el desierto. Así que provecho. Hoy me amas, tú que te entregué todo lo que soy, todo de mí como lo hiciste tú. Dame un nuevo corazón, que te ame como hoy me amas tú, que te entregue todo lo que soy. Todo de mí como lo hiciste tú. Todo de mí como lo hiciste tú. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos. I understand you are all Christian, right? Yeah, they're coming from a Christian background. Wonderful. So Ajá, que viene de un contexto cristiano. So I'm a Messianic Jew, Él es un judío mesiánico and it's wonderful to meet brothers and sisters in the Lord. y le encanta conocer a hermanos y hermanas en el Señor. Has anyone
else been here before? Other than ¿Quién más? ¿Quién no ha estado? Levanten la mano quien no ha estado. and so, oh wow. Okay. Oh, pretty good number of you. Yes, yeah. First time. Yeah, most Oh, of them. first We all time. Yeah, Oh, yes, everybody. okay. First timer. Yeah. Well, welcome, First timers. welcome. Very good. So, what do you know about the tabernacle from the Bible? ¿Qué saben ustedes del tabernáculo en la Biblia? ¿Qué saben de él? Place where God's Where presence the dwells. presence. Presence dwelt. You just answered the next Donde- question that I was about to Okay, ask. donde moraba la presencia de Dios. ¿Alguien más? Sí, same. Ajá, sí. It So- was movable from one place to another. Correct. Que se Very movía good. de un lugar a otro. Sacrificial system began. Sacrifices. Very good. Sacrifice. Pre-system of the temple, right? Yeah, it was a predecessor to the temple. Predecessor to the Correct. temple. Exact. Right. So, you just answered the next question that I was about to ask, which was, what was the main purpose of the tabernacle, and why did God command them to build it in the first place? Contestaste lo que justamente iba a decir a continuación. ¿Por qué el Señor pidió que se construyera esto en un principio? O sea, ¿cuál fue el propósito de todo esto? And the answer is God's presence. Y la respuesta es que era para que la presencia de Dios se manifestara. The Hebrew word for tabernacle is mishkan, La palabra hebrea para tabernáculo es Mishkan, which means dwelling place. que significa el lugar de su habitación, donde Él mora. The very first time that the tabernacle is mentioned in the Bible, La primera vez que se menciona el Mishkan, el tabernáculo en la Biblia, in Exodus chapter 25, en Éxodo 25, God is talking to Moses on Mount Sinai, Dios le está hablando a Moisés en el monte Sinaí and he says, "Build me a tabernacle so that I may dwell among my people." y le dice, construyanme un Mishkan, un tabernáculo, para que yo pueda morar con mi pueblo. So again, it's a dwelling place for God, for his presence. Así que una vez más es el lugar de la habitación de Dios. And like one of you said, it was portable. They had to carry it from place to place. I think it was you that said that. ¿Sí? Y era algo portable que se lleva de lugar en lugar. But when they carried it, they didn't carry it as one big building. Pero cuando ellos lo llevaban, no lo llevaban así, como un edificio. They had to entero. take it apart piece by piece. Lo tenían que separar, lo tenían que desmontar en piezas y de esa manera lo llevaban. And transport each piece individually. Y tenían que transportar cada pieza de manera individual. How many of you like to play with Legos? ¿A quién le gusta jugar con Legos? So like Legos, the tabernacle was taken apart and rebuilt. Así que como los Legos, lo deshacían y así se lo llevaban. Who knows which of the 12 tribes had to carry the tabernacle physically? ¿Quién sabe cuál de las tribus se lo llevaba? Se lo tenía que llevar cargando. Levites. Los Very good, correct. levitas. Los levitas se lo llevaban. In the tribe of Levi was a small family. They were the priests. En la familia de Leví en la tribu de Leví había una pequeña familia que era la familia sacerdotal. So the priests did all of the holy work, Así que los sacerdotes hacían todo el trabajo sagrado and the rest of the Levites who were not priests, y el resto de los levitas que no eran sacerdotes, they did the logistical work. ellos hacían los trabajos de logística. So 40 years through Así the que desert, 40 años por el desierto, they had to repeatedly take it apart and rebuild again and again. lo tenían que desmontar y volver a armar. After they came out of slavery from Egypt, Después de que vinieron de la esclavitud de Egipto, all the way until they finally arrived at the promised land. hasta que llegaron a la tierra prometida. So God was the one who gave all of the instructions how to build the tabernacle. Así que Dios fue el que dio todas las instrucciones de cómo construir el tabernáculo, All of the dimensions and measurements todas las dimensiones, todas las medidas, written in many, many chapters in the Bible. escritas en muchos capítulos de la Biblia. Much more is written about the tabernacle than the temples that came after it. Hay mucho más escrito en la Biblia sobre el tabernáculo que de los templos que vinieron después. Today we use meters and centimeters to measure things, Están con exactitud las medidas de centímetros, o sea, con exactitud todo. but in the Bible they used a measurement called a cubit. Pero en la Biblia se utiliza una medida que se llama el codo. Who El knows codo. what a cubit is? El codo. There you go. So a cubit is elbow to the tip of your finger, El codo es desde el dedo más largo hasta el codo. so this model, this replica, Así que esta réplica, was built to the actual size according to the Bible. así que esta réplica se hizo exactamente a la medida de lo que está escrito en la Biblia. God gave all of the instructions not only for the dimensions, but also the materials. También Dios dio las instrucciones no solamente de las dimensiones, sino también de los materiales. Precious metals like gold, silver, and copper, Los materiales preciosos, metales preciosos como el oro, la plata y el bronce.
No bronze, cobre. Cobre. So yes, many English translations will say bronze, but that's actually an incorrect translation. It was copper. Que es una traducción incorrecta a la Biblia, el cobre, que más bien es bronce. O viceversa. The other way No around. es bronce, es cobre. Cobre es copper. All sorts of cloths and linens. Toda clase de telas, de lienzos, de lino, de diferentes Animal clases. skins and wood. Pieles de animales, madera. But what I like to focus on, beyond history and logistics, is the meaning of the tabernacle. Pero mucho más que la historia y la logística, en lo que yo me voy a enfocar es en el significado del tabernáculo. What it represents. ¿Qué representa? What is God trying to tell us through the tabernacle? ¿Qué Dios nos está tratando de decir a través del tabernáculo? You see, remember, the main purpose of the tabernacle, we said, was God's presence. Recuerden, dwelling in us. el propósito principal del tabernáculo es la presencia de Dios. And John chapter 1, it says that the Word became flesh and dwelt among us. Y justo es lo que dice Juan capítulo 1, que el verbo se hizo carne y habitó, Mishkan, hizo su Mishkan entre nosotros. The exact same phrasing in Exodus 25:8. La misma frase que aparece en Éxodo capítulo 8. And what does Paul say in 1 Corinthians chapter 3? ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3? He says, we are the tabernacle of God. Él dice, nosotros somos el tabernáculo de Dios. So God dwelling in the tabernacle Así que Dios morando en el tabernáculo symbolizes how he wants to dwell inside of us today. simplemente representa que Él quiere morar dentro de nosotros hoy. This is what God wants with us. Eso es lo que Dios ultimately, quiere con nosotros al final. is a relationship, Una relación deep, intimate, and personal. profunda, personal, íntima. But the problem is sin. Pero el problema es el pecado. Sin separates us from God. El pecado nos separa de Dios. Sin breaks that relationship. El pecado rompe esa relación con Dios. And so the tabernacle, De modo que el tabernáculo, everything in it and around it, todo lo que hay en el tabernáculo y alrededor, all these materials and numbers and colors, todos estos materiales y números y colores, all these details, it's like a map. todos estos detalles son como un mapa That God gave un mapa que Dios dio that shows us how we can come back to God. que nos enseña cómo regresar a Dios, It shows us what needs to happen to restore that relationship with God. que nos dice qué tiene que suceder para restaurar nuestra relación con Dios. I like to call it this way: a map of God's salvation plan. Un mapa del plan de salvación de Dios. Exactly. So, any questions or comments? before ¿Alguna going? pregunta? Yes, I have a question. Yes. Any specific reason why this tabernacle was built here in this area? So, where we are now, that's a good question. Where we are now, this place is called Okay. Timnah. Ok, la pregunta que hizo es ¿por qué Dios pidió que se construya este tabernáculo aquí? Entonces ahorita va a dar la respuesta que este lugar donde estamos es Timna. This place, Timnah, is most famous for the ancient Egyptian copper mines, Y este lugar es muy famoso por las minas de cobre de los egipcios, who mined lots and lots of copper and took it all back with them to Egypt. que sacaban mucho cobre de aquí y se lo llevaban a Egipto. That was about 200 or 300 years before the Israelites came out of Egypt. 200 o 300 años antes de que salieran los israelitas de Egipto. And Timnah is mentioned in the Bible a couple of times. Y se menciona Timna en la Biblia un par de veces, In the story of Judah and Tamar, en la historia de Judá y Tamar, Samson, Sansón, and King Saul, el rey Saúl, King Solomon, I meant, el rey Salomón, who also came to mine copper. que también él vino a hacer minería de cobre. But the tabernacle didn't actually pass through Timnah specifically. Así que el tabernáculo no pasó por aquí, por Timna, It did pass very close by, que pasó muy cerca de acá, because two of the stops that are written in the Bible for the tabernacle were called Enevrona and Yotvata. Estuvo en Yotvata y Enevrona. en Evrona. Which Estuvo is en just- esas dos a paradas few cerca minutes de drive acá. from here. Muy, Very unos close minutos de by. acá. Ok. So again, even if the real tabernacle didn't pass specifically through here, it did pass very close by. Que aunque no estuvo el tabernáculo aquí, estuvo muy, muy cerca. But there's the connections with the Egyptian copper mines, which when the Israelites came out of Egypt, they took with them the precious metals. Había una conexión con Egipto porque los israelitas sacaron metales preciosos cuando salieron de Egipto, Oro, plata, cobre. oro, plata, cobre. So the copper
that was dug by the Egyptians right here in Timnah was later used to build the tabernacle. Así es. Así que el cobre que los egipcios extrayeron de Tibna, de este lugar, los israelitas lo trajeron acá y con eso construyeron el tabernáculo. I hope that answers your question. ¿Qué tal está? Came back to God. Ajá, Hey, came yeah, back. yeah, that's a good way. Yeah. Yes, yes. Yes. You are Levite descendant? Levite, so that's also a good question. Ajá. Que si es levita, le pregunto. So the truth is today, it's near impossible to actually track exactly which tribe I am from. Es casi imposible rastrear de qué tribu él desciende. Lots of religious Jews will say, I know I'm from Levi, or I know I'm from Benjamin, or whatever. Muchos religiosos judíos dicen asegurar de qué tribu son. So the truth is, we can't track exactly which tribes we're from. La realidad es que no podemos rastrear exactamente qué tribu somos. I think most Jews today are a mix of multiple tribes, Sí, todos los judíos ahora son una mezcla de las diferentes tribus, mostly from the tribe of Judah. principalmente de la tribu de There Judá. is a person in the New Testament that we actually know to be from more than one tribe, Hay un personaje en el Nuevo Testamento que se sabe que era de más de una tribu, John the Baptist, Juan el Bautista. because his father, Zachariah, Zacarías, ajá. Por su papá he Zacarías was a priest, which means he was from the tribe of Levi. era de la tribu de Leví porque era sacerdote. But his mom was the cousin of Mary, which means she was from the tribe of Judah. Y la mamá era prima de Miriam, de María, quiere decir que era judía. So on his dad's side, he was a Levite. On his mom's side, he was a Judean. Así que de parte del padre era levita y de parte de la mamá era judío. I just say that as an example of someone we know to be from more than one tribe. Así es un ejemplo de alguien que era de más de. Yeah, he would have been technically counted as a Levite and not a Judean because it was according to the father. Ajá. So Sí, today, the people who have the last name like Levine and Cohen, for example, that doesn't mean necessarily that they're Yes, correct, because that was about a couple hundred years ago when Jews actually changed their last names to Cohen and Levi. Execution, probably, no? And today no, their al revés, descendants sí. will say, because of that, because of my last name, I know for a fact that I am a Yes. Cohen. That's a good question. Bueno, preguntó que entonces habrá un judío que se apellida Leví o Cohen, que es la palabra para sacerdote, no necesariamente quiere decir que desciende de levitas o Coanim, sino que se los cambiaron, o sea que recientemente se los cambiaron. And if we are talking about the Kohanim, the priests specifically, the priesthood was passed from father to son. El sacerdocio se pasaba de papá a hijo. But the lineage was lost when the first, I don't remember if it was the first or the second temple was destroyed. I believe when the first temple was destroyed. Ajá. Que se... עזרא סופר. Ajá. Ezra. תקופת עזרא הסופר, 450 לפני... So it was around the time of Ezra, which means around the time of the beginning of the second temple. Se perdieron las genealogías dentro de las destrucciones del primer templo o el segundo templo, se perdieron las genealogías. Nadie the sabe el lineage- registro exacto de qué genealogía. The viene. lineage of the priesthood was lost. And so during the time of Jesus, the priesthood was not passed from father to son, but rather it was bought with corruption and bribes. De modo que en tiempos de Yeshua el sacerdocio no se pasaba legítimamente de papá a hijo, sino que había mucha corrupción y se compraban las Yeah. posesiones de sacerdocio. So I can't tell you that I'm specifically a Levite. I'm probably a mix of multiple tribes. Así que no soy necesariamente un levita, soy una mezcla de diferentes tribus. Yeah. Gotcha. I have a Yes. question. I understand that the tabernacle was faced like north that way, south that way. Very good, east correct. and west. The entrance, yes, the entrance of the tabernacle was toward the So east. this one is like that. Yeah, if you open up a compass, you'll see this is actually oriented correctly. Okay. Sí, la pregunta de Walter es si este tabernáculo está orientado de acuerdo a las especificaciones de la Biblia y dice que sí, hacia el norte, sur, este, oeste, tal como está escrito, este está orientado tal cual. Ahí está el... Norte, sur, este, oeste. Okay, así que la puerta está hacia el este. So the first thing that we see when we come into the courtyard Lo primero que vemos al entrar a esta parte del atrio is the altar. es el altar. Inside the altar was the eternal fire. Dentro del altar estaba el fuego eterno. God was the one who started that fire. Dios es el que comenzó ese fuego, o sea, nadie lo encendió, Dios sobrenaturalmente lo encendió.
But the Levites were never allowed to let the fire burn out. Y los levitas no podían permitir que ese fuego se extinguiera, porque es el que bajó del so cielo. every day they had to go and collect wood to keep the fire burning. Así que todo el tiempo tenían que ir por leña para mantener el fuego ardiendo. That's why it's called the eternal fire. Por eso se le llama el fuego eterno. And of course, it's where they made all of the sacrifices. Y por supuesto que era ahí donde se hacían todos los sacrificios, era como un gran asador. Different kinds of sacrifices, Diferentes tipos de sacrificios, different meanings, different ceremonies, diferentes significados, diferentes ceremonias, different animals. diferentes animales. The most important of these sacrifices El más importante de todos los sacrificios was called the atonement sacrifice. era el sacrificio de expiación. Expiación, sí, that's an important word Es muy importante expiación, because its purpose was to atone, to forgive the sins of the Israelites. porque el propósito era para expiar o perdonar los pecados de los israelitas. And so therefore, only the high priest was allowed to make that sacrifice. Por consiguiente, solo el sumo sacerdote podía hacer ese sacrificio. All of the other sacrifices could be done by the regular priests. Todos los demás sacrificios los podían hacer los sacerdotes regulares. And it was only done once a year. Y solamente se llevaba a cabo una vez al año. All the other sacrifices were every day. Todos los demás sacrificios, todos los días. So this special sacrifice, Así que este sacrificio especial, only the high priest could make solamente el sumo sacerdote, on behalf of the people of Israel. a favor del pueblo de Israel. See, the people could not make that sacrifice for themselves. El pueblo no podía hacer ese sacrificio por ellos mismos. Rather, they had to rely on someone above them Tenían que depender de alguien por encima de ellos to make the sacrifice on their behalf. para que él hiciera el sacrificio a su favor. And the high priest was appointed by God Y el sumo sacerdote era elegido solo por Dios, for the purpose of making that sacrifice for them. específicamente para hacer ese sacrificio por ellos. And we'll come back to that again later. Llegaremos a eso más tarde. Yes. When the sons of Aaron, they bring foreign fire, does that have something to do with this, like Yes. eternal fire, or? So, yes, two of Aaron's sons. Let me just okay, yeah. Translate the question. Ok, preguntó Lina que el fuego extraño que ofrecieron los hijos de Aarón, si tiene que ver con alguna transgresión de este fuego, y ahorita voy a explicar. So, two of Aaron's sons, their names are Nadab and Abihu. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, It says that they offered a strange fire. dice que ofrecieron fuego extraño. We don't know exactly what that means, No sabemos exactamente qué significa eso, but they did something they weren't supposed to. pero hicieron algo que no debían hacer. And they knew that what they were doing was wrong. Y sabían ellos que estaba mal lo que estaban haciendo. So either it could mean that they used a separate fire that was not the eternal fire, Es posible que usaron un fuego de una fogata que ellos hicieron y no el fuego eterno de acá to make one of the sacrifices, para hacer uno de los sacrificios. or they may have used this eternal fire for something other than those sacrifices that God commanded. O que usaron ese fuego para una cuestión diferente a lo que Dios había ordenado. Either way, they sinned De cualquier manera transgredieron and they tried to go into the tent, y trataron de entrar a la tienda, but God killed them right here, pero Dios los mató aquí. right before they went in. Antes de que entraran, ahí cayeron fulminados. And the Bible even suggests or implies that they might have been drunk when they did it. Y la Biblia implica, no dice exactamente, pero implica que pudieron haber estado ebrios, medios Yeah. borrachos al haber hecho eso. So behind the altar, Aquí atrás del altar, esto que están viendo acá, the copper wash base. esto es el altar de bronce para lavar, Copper. para lavacro se llama en la Is it real Biblia. copper? Yes, so this is the only item in our replica that was made from the real material that the real one was made of. Ok, este es el único elemento que hay en la réplica que sí fue hecho con el material original, con el material que dice la Biblia. Así que So- sí es de cobre. So the wash was made of pure copper, Este se hacía de cobre puro, unlike the altar which was wood covered in copper. a diferencia del altar, que era de madera cubierto de cobre. And the Bible briefly mentions that it was made from the mirrors of the women. Y también dice que fue hecho porque el cobre también se usaba para espejos de las mujeres. Entonces eran espejitos que las mujeres usaban para verse. Women who donated their mirrors made of polished copper. Y las mujeres donaron sus espejitos, los pulieron
y los donaron para hacer esto. So it's very possible that the priests may have seen their own reflection when looking in here. De modo que es muy posible cuando el sacerdote se estaba lavando las manos, él estaba viendo el reflejo de su rostro en el agua. They didn't wash their hands like this. No se lavaban las manos así, Instead, they would scoop the water outside tomaban el agua y la sacaban and would wash their afuera. hands and their feet. Y se lavaban las manos y los pies. Correct, exactly, to keep it from gathering dirt and blood. Ugh. Exacto, para no ensuciar el agua. And this represents purification. Y esto representa la purificación. Symbolizes how we must be purified before we can enter into God's presence. Y esto nos enseña que debemos purificarnos antes de entrar a la presencia de Dios. But what's really interesting is the placement of the wash base. Pero lo que es muy interesante es la ubicación de este lavacro. It's sat in between the altar and the tent. Está justamente entre el altar y el tabernáculo. Why is that important? ¿Por qué es importante? Because God is showing us that we cannot be purified without a sacrifice first. Porque Dios nos está enseñando que no podemos estar completamente purificados sin el sacrificio primero. That's why the altar had to come first before the wash base. Primero es el sacrificio y luego el lavacro. Leviticus chapter 17, verse 11. Levítico 17:11, God says, only through blood can the soul be atoned. escrito está, sin derramamiento de sangre no hay remisión de So pecados. there is no atonement and forgiveness of sin without blood, without a sacrifice. Así que no hay expiación sin el sacrificio. So the placement of the items is a picture of God's salvation. Así que la ubicación de cada uno de estos elementos es el plan de salvación de Dios. That through the blood of the sacrifice, God purifies us. De que a través de la sangre del sacrificio Dios nos purifica. And then we can enter into his presence. Y entonces podemos entrar a su presencia. So let's finally go in. Question. Yes. Any difference between the purification in this way with the baptism? I think there different? might be Yeah. might be a connection there. Yes. I think it is possible that this also symbolizes baptism as well. Okay. Where baptism is not the first step in the it's not the first thing you do when you're saved. It's a process. It's something that you do along the Sí. process. La pregunta es si el bautizo puede estar relacionado. La respuesta es sí, puede estar relacionado. Generalmente se dice también que es el sacrificio y luego el agua de la palabra. Okay. ¿Ok? Entonces tenemos que estudiar para hacer purificación, pero primero el sacrificio. ¿Ok? So the whole compound can be divided into 3 sections. ¿Ok? Todo el tabernáculo lo podemos dividir en 3 secciones. The first is outside, called the courtyard. La primera sección es lo que está allá afuera, que se conoce como el atrio. Only the tribe of Levi were allowed to enter into the courtyard. Solamente la tribu de Leví podía entrar a los atrios. The second is where we are now. La segunda sección es donde estamos ahora. This is called the holy place. Este se llama el lugar santo. And only the priests were allowed to come in here. Aquí ya no podían entrar levitas, ya solamente sacerdotes. And the third, the holy of holies. Y la tercera sección, el lugar santísimo. Only the high priest was allowed to enter into the holy of holies. Y allá solamente el sumo sacerdote podía entrar. And he could only go in there once a year. Y solamente podía entrar una vez al año. Who knows which day of the year? Yom Kippur. Very good. The Day of Atonement. Y solamente el día de Yom Kippur podía entrar allá adentro. The same day that he had to make the special sacrifice that we were talking El about. mismo día que llevaba a cabo el sacrificio especial del cual hablamos. About a year ago, Hace como un año I was giving the tour to a group of children from America, from Florida. le estaba dando el tour a unos niños de Florida, de América. And I asked them the question, which day did the high priest go into the Holy of Holies? Y le pregunté, ¿qué día era el día que el sumo sacerdote entró al lugar santísimo? And one little boy, about 6 years old, shouted, Y un niño chiquito, como de 6 años, gritó, Christmas! Very good. Christmas, Navidad. Right. No, wrong. Bird. One person once said July 10th. Que una persona un día dijo Julio 10. And I'm like, what? What? And then I realized, oh, I know what you mean. Ajá. God commanded Yom Kippur to be on
the 10th day of the 7th month. Ah, ok. Sí, sí, sí. Exactly. That's Ok. the Gregorian Que alguien calendar dijo didn't 10 de exist julio yet. porque pensó que era el día 10 del séptimo mes, pero obviamente no concuerda el séptimo mes julio con el de la Biblia. The Gregorian calendar didn't even exist yet. Of El course. calendario gregoriano ni siquiera existía. So here we have the table of showbread. Aquí está la mesa del pan de la presencia o el pan de la Sí. preposición, como dice en la Biblia. On the table were 12 loaves of bread, En la mesa había 12 panes, which only the priests were allowed to eat from. de los cuales solamente los sacerdotes podían comer de ellos. And they ate it once a week, every Shabbat. Y solamente se lo comían cada Shabbat, cada día de reposo. Throughout the Gospel of John, A través del Evangelio de Juan, Jesus many times says, I am. muchas veces Yeshua dice, yo soy, yo soy. And many of these I ams, he is actually referencing different items in the tabernacle. Y muchas veces que él dice, yo soy, se está haciendo referencia a ciertos elementos del tabernáculo. It's important to keep in mind the context. Every time Jesus speaks, who is he talking to? Recuerden que cada vez que él está hablando, hay que pensar en a quién le está diciendo eso. And very often, when he's referencing the tabernacle, the Pharisees whom he's talking to know exactly what he means by that. Así que muchas veces que él está enseñando, los fariseos, a quienes le está dirigiendo sus enseñanzas, saben exactamente a qué se está refiriendo él cuando lo dice. Today we don't really think about this. Ahora, en la actualidad casi no pensamos en eso. So, for example, when he says, I'm the gate or I'm the door, Por ejemplo, cuando él dice yo soy la puerta, he's talking about the gate of the courtyard. él está hablando de la puerta de la entrada al tabernáculo. Or when he says, I am the bread of life, O cuando dice yo soy el pan de vida, he's referencing the showbread se está refiriendo a esto, and the manna. al maná también que cayó. And when he says, I am the light of the world, Y cuando dice yo soy la luz del mundo, exactly, the menorah. se está refiriendo a la menorá. So, the menorah was made of pure gold, La menorá era hecha de oro puro and it was made of one solid piece of gold, y estaba hecha de una sola pieza de oro. meaning they didn't take different pieces and attach them together. Así que no usaban diferentes piezas y las fundían en una. Instead, they took one big solid chunk of gold Así que tomaban una pieza completa de oro and they had to shape it and hammer it and mold it to get this shape. y la tenían que martillar para formar la menorá. Pure gold is a relatively soft metal, El oro es un metal relativamente suave. but it's still very impressive how they had to get it to the shape. Sin embargo, de cualquier manera es impresionante cómo lograron hacer una menorá de una pieza sólida de oro. And what makes this very cool is that this was the only source of light in the whole room. Y lo que es también muy impresionante es que esta es la única fuente de luz en todo este recinto. So try to imagine if all the walls were covered in gold. Entonces traten de imaginarse, si todas estas paredes estaban recubiertas Exactly. de oro, All of that light would have reflected off the walls and toda, light up the whole room. todo el fuego se reflejaba en el oro de las paredes. So this represents Jesus as the light of the world. Así que esto representa a Yeshua como la luz del mundo. But remember what we said earlier, that we are the tabernacle of God? ¿Recuerdan que dijimos que nosotros somos el tabernáculo de Dios? So if we are the tabernacle and Jesus is the light, Así que si nosotros somos el tabernáculo y Yeshua es la luz, then just as the walls of the tabernacle reflected the light of the menorah, así como las paredes del tabernáculo reflejaban la luz de la menorá, we also need to reflect the light of Jesus. también nosotros necesitamos reflejar la luz de Yeshua. The number 7 is the number of perfection in the Recuerden, Bible, 7 es el número de perfección, de plenitud en la and the Biblia. number of completion. Y el número de la plenitud, de que algo se completa. So it also shows us Jesus' perfection and holiness, Esto nos muestra la perfección y la santidad de Yeshua. and it represents also his righteousness as Y well. representa su justicia también. Up next we have the altar of incense. A continuación tenemos el altar de incienso. Here they did not sacrifice animals like outside, Aquí no era para sacrificar animales como en el altar de allá afuera, but every day the priests had to offer incense, pero todos los días los sacerdotes aquí tenían que presentar incienso. which would fill the room with a beautiful smell. Lo que hacía era que este lugar olía riquísimo. They had to do this twice a day, every day. Tenían que hacer esto 2 veces al día, todos los días. In the morning when they woke up,
cuando amanecía en la mañana, cuando despertaban, and in the evening before they went to bed. y en la noche antes de ir a dormir. That beautiful, sweet smell symbolizes prayer. Este olor dulce, grato, representa nuestras oraciones. When we pray, God thinks of it as a beautiful aroma. Para Dios, nuestras oraciones son como un perfume, son como un aroma hermoso. Like David says in Psalm 141 Como David dijo en el Salmo 141 or Revelation chapter 5, verse 8, o en Apocalipsis 5:8, where it says the prayers of the believers is like a sweet smell unto the Lord. que dice que las oraciones de los creyentes son como un aroma agradable al Señor. So the fact that they had to do this twice a day, morning and evening, Así que la razón por la que lo hacían en la mañana y en la noche, I believe that represents how we should open our day in prayer before God and to end our day in prayer before God. de acuerdo a lo que creo, tiene que ver con cómo debemos comenzar el día y cómo debemos terminar el día con oración. All right, so the regular priests were dressed only in white. Los sacerdotes regulares solamente se podían vestir de blanco. And so I see some of you came prepared dressed in white. Así que veo que algunos de ustedes venían preparados como sacerdotes. But the high priest was dressed far more beautifully. Pero el sumo sacerdote se vestía de una manera todavía más hermosa. His outfit was so important Su outfit, su ropa era tan importante that there are 2 whole chapters in the Bible that talk just about the clothes of the high priest. que hay 2 capítulos de la Biblia que solamente hablan de la vestidura del sacerdote. Exodus chapter 28. Éxodo 28 y 39. So if you want, you can take pictures of him Así que pueden sacar fotos. and later go back and read these chapters Vayan después y lean estos capítulos que acabo de mencionar and look at the picture as you're reading. y piensen en lo que acaban de ver y vean las fotos. You'll be able Cuando, to lo, compare and cuando understand it. lo lean, comparen lo que leen con las fotos que están sacando. So what I want to focus on, Can you repeat the verses? Exodus chapter 28 and Exodus chapter 39. Éxodo 28 y 39. Yeah, there it describes all the different layers and pieces and Ahí colors. se describe con detalle toda la vestimenta del sumo sacerdote. Yeah. So what I want to focus on is his role. En lo que me quiero enfocar es en su rol. The role of the high priest was very, very important. La función del sumo sacerdote era muy importante. He was the mediator Era el mediador between God and the people of Israel, entre Dios y el pueblo de Israel. the representative, the ambassador. Era el representante, su embajador. Aaron, the brother of Moses, Aarón, el hermano de Moisés, the first high priest, el primer sumo sacerdote, chosen by God elegido por Dios to make the sacrifice every year on Yom Kippur para hacer los sacrificios Yom Kippur cada año, so that the Israelites could receive atonement for their sins. para que los israelitas pudieran recibir perdón de sus pecados. Think about how important that responsibility is. Piensen en la importancia de esta responsabilidad. So think of him this way. Piensen de esta manera. One man appointed by God Un hombre elegido por Dios to make a sacrifice para hacer un sacrificio, so that everyone around him de modo que todos a su alrededor could have the opportunity for forgiveness of sin. tuvieran la oportunidad del perdón de sus pecados. Sounds very familiar, doesn't it? ¿Les suena familiar, no? The book of Hebrews constantly compares between Jesus and the high priest. La carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento continuamente compara a Yeshua con el Cohen Sí. Agadol, con el sumo sacerdote. Just as the high priest was the only one who could make the sacrifice for the people of Israel, Así como el sumo sacerdote era el único que podía hacer un sacrificio por el pueblo de Israel, Jesus is the only one who can make the sacrifice for us, Yeshua es el único que puede hacer el sacrificio por nosotros. because we can't pay for our own sins. Porque nosotros no podemos pagar por nuestros propios That's why we pecados. need someone above us, Por eso necesitamos a alguien superior a nosotros, someone holy, alguien santo, whom God had appointed que Dios eligió to make the sacrifice and pay the price instead of us. para hacer el sacrificio y pagar el precio en lugar nuestro. That is exactly what the high priest represents. Eso es lo que representa el sumo sacerdote. He is a shadow and a prophecy of Jesus. Él es una sombra y una profecía de Yeshua. Hebrew calls Jesus the ultimate high priest. Yeshua es llamado en el Nuevo Testamento como el máximo sumo sacerdote, el último sumo sacerdote. All right. Any questions up to this point? ¿Preguntas? Just why is there blood here, or it's just Good question. The horns of the altar outside
We're covered in blood every day from all the daily sacrifices. Pregunta Balta que esa pintura que representa sangre, ¿por qué está ahí? Y la respuesta es que tanto el altar de allá afuera como este altar se tenía que cubrir diariamente, todos los días, de la sangre de los sacrificios. But the horns of the altar of incense were covered in blood only once a year on Yom Kippur. Pero los del incienso solamente se cubrían de sangre una vez en Yom Kippur. Los de allá afuera todos los días, los del incienso una vez en Yom Kippur. I have a question about the menorah. Yes. Is such, I mean, I heard this also represents everything you said, the perfection, the seven. Yeah. Also represent the seven spirits of God. I believe there would also I be, heard yes. that about, yeah. Yeah, I don't know exactly how, but I do believe that's also correct, yes. Okay. But it also represents the seven spirits of God. Okay. Sí, preguntó Pablo que si también podría ser un simbolismo de la menorá, la presencia de los 7 espíritus de Dios que se menciona en el libro de Isaías, y dice que es posible. Yeah. Lugar santísimo. Was the Arca de Alianza. What? Arca de Alianza? O sea, arca de la alianza. The Ark of the Covenant, right. So you can see how it was built here, Pueden ver una réplica de cómo estaba construida, the dimensions, the size, las dimensiones, Two angels. tal cual, 2 ángeles, 2 angels on top called cherubim. 2 ángeles llamados los querubín, And inside the ark were 3 things. y dentro del arca había 3 elementos. So let's test your knowledge. ¿Recuerdan? Torah, Man, man, la vara de Aarón. Bueno, and la vara de... Torah no, es Okay. las piedras. So now about the Torah, Ten Commandments, yeah. yes. It is not exactly, it's not incorrect to say that the Torah was in there because the whole Torah can be summarized into Okay. the Yeah. 10 Commandments. Right. Religious Jews will say that the book of the Torah was in there, but I can't Yeah, because it was still... it says that it was beside. The Sefer Torah was beside. It's written that it's beside. So the- yeah, it's the- kind of unclear about that. Yeah. So anyways, you're correct. Inside were the 10 Commandments, Mhm. the manna, and the staff of Aaron, the same one that budded with flour that we spoke about. La vara de Aarón que reverdeció, el maná y las tablas de la ley. See. So each of these 3 things represent a different aspect of our relationship with God. Cada uno de estos 3 elementos representa parte de nuestra relación con Dios. The 10 Commandments, Los 10 mandamientos that is the covenant between us and God. es nuestro pacto con Dios. That's why they are called the tablets of covenant. Por eso se llama las tablas del pacto. In Hebrew, luchot brit. The manna El maná symbolizes God's provision in our lives. representa la provisión de Dios en nosotros. Just like how he provided for the Israelites every day in the desert, also today he provides for us. Así como Él proveyó a Israel en el desierto por 40 años, también así nos provee ahora. And the staff, Y la vara we already spoke about Aaron, the high priest, de la que hablamos, del sumo sacerdote, his role as mediator, su rol como mediador and how it points to Jesus. y cómo nos señala hacia Yeshua. So without these 3 things, Así que sin estas 3 cosas, we cannot have a relationship with God. no podemos tener una relación con Dios. We need a covenant, Necesitamos un pacto, we need God's provision, necesitamos la provisión de Dios and we need a mediator. y necesitamos un mediador. But there's a problem. ¿Hay algún problema? We as sinners have rejected all of these things. Nosotros como pecadores hemos rechazado estas 3 cosas. Not just the staff, like we spoke about how we reject Jesus as Messiah, No solamente la vara o el rechazo de Aarón o de Yeshua como el Mesías, but the 10 Commandments. We've all broken the 10 los Commandments. 10 mandamientos, pues todos los hemos roto. And the manna, Y el maná, the Israelites complained about the manna. todo el tiempo quejándose sobre They el said, maná. I don't want this. No queremos esto. I want to go back to Egypt. Queremos volver a Egipto. Also today, we complain and complain También nosotros ahora nos quejamos y nos quejamos. instead of being thankful for everything God does for us. En vez de estar agradecidos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. So, one, these things show what we need to have a relationship with God. Así que esto nos muestra lo que necesitamos para tener una relación correcta con Dios. 2, it shows how we have rejected it. 2, nos muestran cómo nosotros lo hemos rechazado. And 3, it shows God's love and grace to come toward us
and provide us the solution to fix that. Y 3 nos muestra también cómo Dios ha venido a tener misericordia y ha dado la solución para nuestros pecados. And what is the solution? ¿Y cuál es la solución? Blood. Sangre. That is why every year on Yom Kippur, the high priest came in with the blood of the sacrifice. Esa es la razón por la cual una vez al año el sumo sacerdote venía con la sangre del sacrificio. And sprinkled it on the ark, Y on the lid of the ark. la salpicaba de esa sangre sobre el propiciatorio, que se llama, esta tablita se llama el propiciatorio. Symbolizing how the blood covers or atones that which we have rejected and broken. Simbolizando todo aquello que nosotros rompimos, todo aquello que nosotros rechazamos dentro del arca. But this was never meant to be a permanent solution. Pero eso nunca trató de ser una solución permanente. Rather, God gave it as a temporary solution Dios lo dio como una solución temporal in order to point to the permanent solution. con el propósito de señalar a la solución permanente. And again, the permanent solution, Y nuevamente la solución permanente. Yeshua. I like that you say Yeshua. Because it means salvation. Yes. Yeshua. Qué bueno que ustedes dicen Yeshua, no como los otros. No, qué bueno que dice, yeah, just a joke. I say, it's good that you say Yeshua, not like the pagans, just a joke. Yeshua. So it shows us, the blood of Jesus, of Yeshua, is poured on the cross for us. La sangre de Yeshua en la cruz fue derramada por nosotros. Not year after year, No tiene que año tras año. this time, once and for all. Eso se hizo una vez y para siempre. That's what all of this is leading up to. Hacia eso es lo que todo esto apunta. And it shows us what God has done for us, Y nos muestra lo que Dios ha hecho por nosotros. because we can't do for ourselves. Porque nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. So thank you for coming. Así que muchas gracias por venir. Thank you for listening. It was kind of long. Gracias por escuchar. Un poquito largo, ¿ok? Estamos concluyendo el día número 3 de nuestro tour a Mishab 2024 y estamos llegando a la ciudad de Tiberias. Aquí tenemos otra vez ya la mesa servida después de mucha hambre. Ya tenemos acá la mesa servida después de un largo viaje desde el sur, frontera con Egipto, la ciudad de Elat. Estamos llegando a Tiberias para nuestros días aquí en la Galilea. Así que no te pierdas todos nuestros videos que estaremos haciendo aquí en Galilea de los Gentiles, el pueblo que anduvo en tinieblas vio gran luz. Bienvenidos.